económica y financiera, que es también una profunda crisis política, social, climática, energética, cultural, eso que algunos llaman una crisis sistémica, es decir, crisis del sistema. Bueno, pues incluso si miramos solamente ciertos indicadores, el indicador del desempleo, por ejemplo, pues resulta que, digamos, los factores generales vamos a considerar que son los mismos para casi todas partes, en Europa o dentro del Estado español. Bueno, pero es que aquí tenemos un 37% oficial de desempleo. La media del Estado español es un 27% y la media del País Vasco es un 17%, ¿verdad? Entonces, no estamos como estamos por la crisis, estamos como estamos por a dónde nos habían llevado que hace que entremos en el periodo de la crisis de una determinada manera, con unas consecuencias muchísimo más dramáticas que casi en cualquier parte de Europa, desde luego que en el resto de los territorios de los países del Estado español. Claro, porque el problema, también en términos más directamente políticos, es qué se ha hecho y para qué ha servido la conquista que el pueblo andaluz hizo a final de los años 70, ¿verdad? Las manifestaciones aquellas del 4 de diciembre del 77, la conquista luego en las urnas del derecho a tener una autonomía de primera división. Nunca estuvimos en primera división, esto es lo mismo que si fuera el campeonato de fútbol, quedar primero de segunda para ascender y que la directiva rehúse a estar en primera. Eso es lo que han dicho los gobernantes andaluces durante 30 años. Andalucía ganó, incluso por las vías, digamos, perfectamente constitucionales, legales, etcétera, las mil trampas que había ahí, las saltamos, lo resolvimos, ya estábamos, en cuanto a reconocimiento, al mismo nivel que Cataluña, que el País Vasco y que Galicia. Los gobernantes políticos en Andalucía se negaron a subir a esa categoría y hemos seguido estando en segunda por propia voluntad y, claro, sin reaccionar de la manera adecuada, con un estatuto que ya algunos, yo quiero recordar que cuando el estatuto que se aprobó en el año 81, algunos dijimos que no, porque el estatuto que se nos ponía por delante no era el resultado y la consecuencia de la victoria el 28 de febrero y de las manifestaciones del 4 de diciembre, era la estafa al 28 de febrero y al 4 de diciembre, porque era un instrumento que no servía para aquello para lo que queríamos que sirviera la autonomía, para poder transformar de forma positiva Andalucía, para luchar contra el desempleo, contra la emigración, para activar nuestra cultura y que tuviera su sitio. Bueno, pues miren ustedes, después de que se nos vendió no pocas veces la idea de que ya estábamos a punto de ser la California de Europa, yo no sé si os acordáis, o la locomotora del tren, del desarrollo en España, en fin, una de cuentos cortos de eso para leer en el metro. Bueno, resulta que estamos en la cola, por no decir un lugar del cuerpo muy cerca de la cola, no ya del Estado español, sino de Europa, hoy. Bueno, alguna responsabilidad, ¿verdad?, deben tener quienes han estado gobernando continuadamente durante 30 años, ¿verdad? Y a mí no me vale que digan, bueno, es que estamos mejor. Hombre, yo que como persona ya que tiene unos años, recuerdo que me decían los franquistas que el franquismo era positivo porque durante la República
República la mayoría de la gente tenía alpargata, y ya en los años 60 y tal, pues la mayoría de la gente tenía por lo menos un par de zapatos, ¿verdad? Quiero decir que ciertas contestaciones que nos dan ahora a quienes planteamos críticamente todo este trayecto de 30 años se parece como una gota de agua a otra gota de agua a las argumentaciones que los franquistas nos decían en los años 60 para defender el franquismo. Pues claro, también nos pueden decir que ahora hay televisión en color, claro, y antes nada más que la había en blanco y negro, y antes ni había televisión, ¿verdad? Pero esto no creo que sea por la bondadosa política de los que nos han gobernado, sino porque, bueno, pues el mundo da vueltas, ¿no? Y cambia. No quiero decir progresa, porque habría que ver qué cosas son progresos y qué cosas, pues a lo mejor, no son tanto progresos, tanto en cuanto a su utilización como, en fin. Yo creo que, por ejemplo, el uso y abuso de ciertas nuevas tecnologías dificulta la sociabilidad presencial, porque la gente cree que está comunicada por tener un chisme de esto permanentemente aquí. Y no, estamos conectados. Pero este es un instrumento que para comunicar de verdad es bastante poco, digamos, complejo y bastante poco útil para comunicar. Perdón, para entrar en comunicación humana. Para estar conectado y decir si llueve o no llueve, o si te veo a las 10 de la noche o a las 10 y cuarto, para eso sí, pero eso es informar, comunicar es otra cosa. Entonces, voy a ir terminando. Actualmente hay dos grandes amenazas para la continuidad y el desarrollo, el desenvolvimiento de la cultura andaluza. Por una parte, es la persistencia de esa infravaloración de la cultura andaluza, incluso la negación. Yo hace 3 o 4 años publiqué, seleccioné una serie de textos desde el final del siglo XIX hasta hoy, de autores diversos, que, bueno, en unos casos, pues, digamos, afirmaban y demostraban la existencia de cultura andaluza, en otros casos la negaban, en otros la cuestionaban, y, bueno, hacían un análisis de los contextos, ¿verdad?, en que eso ha estado. Bueno, creo que hay que reconocer que todavía hoy, a pesar de lo que se nos dice en determinados momentos, la cultura andaluza está muy maltratada. Maltratada y maltratada, las dos cosas, las dos palabras separadas y las dos palabras juntas. Nada más que hay que ver, por ejemplo, qué supuesta cultura andaluza se refleja en casi todas las ocasiones en eso que dicen la nuestra, ¿no?, en Canal Sur Televisión, que no precisamente, digamos, pone, activa, etcétera, aspectos y expresiones de la cultura andaluza que tienen esta carga comunitarista, igualitarista, de sociabilidad, etcétera, ¿no? En la mayoría de los casos, o en muchos casos, simplemente alimentan estereotipos. Y en la enseñanza, bueno, hubo en un momento determinado algún atisbo de algún tratamiento, unos cuadernos, algo así de cultura andaluza. Bueno, eso duró poco y desapareció, fue hecho desaparecer, ¿verdad? Bueno, claro, todo eso es una amenaza, evidentemente, porque hay que saber quiénes somos, por qué somos lo que somos, para poder libremente plantear cómo queremos ser en el futuro. Esa amenaza sigue estando ahí, es decir, el tratar de que se pierda la memoria colectiva, de que no se active la memoria colectiva. Y el otro amenaza, ya antes la señalé brevemente, es la presión de la homogeneización cultural, de eso que algunos llaman la McDonaldización del mundo. El supuesto progreso en cuanto a los estilos de vida, en lo que se presenta, o en lo que se nos ha presentado como lo moderno frente a lo supuestamente arcaico, lo metropolitano
frente a lo que supuestamente pues sería, digamos, algo más arcaico. Bueno, ¿con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que nos integremos, nos asimilemos mejor al modelo cultural dominante, al modelo cultural, la forma de vida que pone en el centro no a la relación con los seres humanos de la familia, los seres humanos de los vecinos, del pueblo, del barrio, sino pongamos en el centro la obtención de ganancias, de beneficios, el dinero. Ahí piensen ustedes en la barbaridad que es esa frase, aunque la tenemos también, y quien no, pues mejor para él o para ella, pero muy interiorizada, el tiempo es oro. Fíjense ustedes la forma de mercantilización. El tiempo, que se puede dedicar a sonreírle a un nieto, o a una persona de la misma edad de uno, o más joven que uno, o mayor que uno, o a estar simplemente junto con gente con la que uno disfruta estando, a lo mejor sin ningún objetivo de trascendencia. No, estamos entonces perdiendo el tiempo, malbaratando el tiempo, porque el tiempo es oro y hay que dedicarlo a actividades productivas. Bueno, los dos valores supremos del Dios, del sacro, suelo yo decir, actual, que es el mercado, es la productividad y la competitividad. Por tanto, estamos cometiendo sacrilegio con respecto a esos valores supremos de la productividad y de la competitividad si no utilizamos todos los minutos del día, que no estemos durmiendo, y entonces sí, no menos de X horas y tal, para luego poder ser suficientemente productivo, no para estar más sano. Piensen ustedes, cuando dicen, aquí algunos nos dicen, en general los andaluces dormimos poco, nos acostamos tarde y nos levantamos igual de temprano que cualquiera en Düsseldorf, más o menos. Y se dice, uy, eso resulta que no hay suficiente rendimiento en el trabajo al día siguiente. Hombre, se podría decir, a lo mejor no es sano, no es bueno para la salud. No, tiene que ver con la medida de ¿qué? De la productividad. Es decir, en el mercado, productividad, competitividad. Bueno, esos valores supremos de la lógica hoy dominante, que es la lógica del mercado, una manera de hacerles frente, y que sí está al alcance, es activar aquellas expresiones, situaciones, relaciones de nuestra propia cultura que sean más difícilmente mercantilizables, o que todavía han escapado de la total mercantilización. Digo total porque en alguna medida pues estamos mercantilizados todos, pero por lo menos ser conscientes de qué ámbitos, de qué aspectos, y desde luego oponerse a que sigan mercantilizando ámbitos. Últimamente está muy de moda preguntar, a mí me ha llegado hace unos días una encuesta, un sondeo y tal, de algo que ya empezó hace unos años, y es, ¿cuánto estaría, primero pregunta, ¿estaría usted dispuesto a pagar por tener un medio ambiente limpio? Se entiende que a pagar mucho más de lo que ahora pagamos. Pues, ¿por qué? Tener aire limpio ya se mercantiliza. Claro, ¿cómo se ha mercantilizado? Bueno, saben ustedes que hay en la bolsa en Londres, está el lugar donde se le pone precio a la tonelada métrica de aire limpio y tóxico. Eso tiene un valor en el mercado. Y unas empresas y unos países y otros se venden cuotas de mercado en cuanto a la posibilidad de cuántas toneladas métricas, etcétera, etcétera, de toxicidad, de aire limpio, etcétera. Eso está en la bolsa, lo mismo que las acciones de Telefónica, Esto no es ciencia ficción. Hace unos años a mí me lo dicen y digo, hombre, un poquito exagerado. No, esto ya lleva unos años. Es la mercantilización de todo. La conversión de la vida en un mercado libre, es decir, sin reglas, donde todo tenga un precio, donde todo se venda,
donde todo se pueda comprar y donde quienes tienen más poder, pues evidentemente como si se anulara el código de circulación, no hubiera direcciones prohibidas, etcétera, etcétera, sino libertad de circulación. Claro, que fuera con un bulldozer, con un camión, etcétera, al que va con su cochecito y no digamos si va con una moto, una bicicleta o va andando, pues para ese no hay problema, para todos los demás sí. Bueno, pues, digamos, nuestra cultura, la reafirmación de nuestra identidad histórica, cultural y política es el medio, o uno de los medios fundamentales para hacer frente a las consecuencias de ese avance que dicen inevitable, ahí de la famosa TINA de la Margaret Thatcher y de otros. TINA son 4 letras, T-I-N-A, de una frase en inglés: there is no alternative, no hay alternativa. Esto es lo que está en el frontispicio, en la fachada, digamos, una frase de la Thatcher que han tomado, bueno, los que gobiernan y los que dicen que son oposición en España en este momento, los que nos gobiernan aquí en Andalucía, que lo que más te dicen es que, bueno, vamos a ver si resucitamos el auxilio social, ¿verdad? Yo recuerdo cuando niño había, la Falange tenía en algunos sitios con el cangrejo y con, bueno, digamos el símbolo y tal, ponía auxilio social, que era donde los niños pobres pues iban a tomar la leche en polvo y el queso de los americanos, sobre todo a partir de los años 52 de los tratados y tal. Yo me acuerdo en mi barrio pues había el auxilio social, que las familias más modestas pues iban ahí y tal. Bueno, después de 30 años de autonomía y de gobiernos que dicen que son de izquierda, pues se ha reinventado aquí el auxilio social. Hombre, si me dicen ustedes que si no la gente se muere, no, yo me apunto a que le den de comer. Pero después de apuntarme a que le den de comer, digo, ¿y quiénes son los responsables de que haya una situación en que todavía en Andalucía, ¿verdad?, la casi California de Europa, los que estábamos ya en la modernización número 314, ¿verdad?, y en todo eso haga falta ahora cuestiones de emergencia que recuerden muy mucho a ese tipo de instituciones de la posguerra civil? Bueno, entonces yo termino, ya me estoy haciendo más largo de la cuenta. El profundizar, el conocer, profundizar y activar elementos de nuestra cultura, yo creo que es una trinchera de resistencia frente a muchas de estas cosas y una palanca también para que, como la cultura está en la base de la existencia de un pueblo, y la existencia de un pueblo, de una nación, en este caso la andaluza, nos da derecho para tomarnos por nuestra mano las decisiones sobre nuestro futuro en la medida en que seamos capaces de tener ese futuro en nuestras manos sin que nadie nos imponga cuál sea ese futuro. Muchas gracias y ahora, si quieren, pues hablamos un poco. Bien, ese era el objetivo de este programa, que ya casi termina: reflexionar, pensar sobre los instrumentos de los que nos podemos dotar precisamente para profundizar en la conciencia de Andalucía, que nos permita salir un poquito de esta situación, porque tú lo has dicho antes muy bien, y hay una relación entre esa memoria colectiva que casi nos arrancan, esa falta de conciencia de la identidad andaluza, y la situación socioeconómica que actualmente padece Andalucía. Abrimos un turno de palabras. Si alguien quiere preguntar, opinar, un coloquio, en plan familiar. Yo, de todos modos, quiero plantear una cosa en relación con lo que yo he dicho. El problema no está ahí, eso ya lo sabemos, sino qué es lo que tenemos que hacer para salir de donde estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Andalucía, en vez de tener casi el 40% de paro, pues por lo menos se ponga en una crisis global, pues como tiene el País, como tiene Navarra, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues para, no sé, para tener una situación de dignidad, porque esto nos está hundiendo a todos, ¿no?
Entonces, lo he dicho antes, el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, pero yo, Isidoro, planteo lo siguiente. Yo personalmente pienso que hace falta un proyecto político también. Sin poder no podemos hacer nada. Está muy bien esto que estamos haciendo, está muy bien la acción sindical, está muy bien, digamos, lo que pueden hacer los diferentes colectivos que hay ahora mismo, que si el tema de los desahucios, que si el tema de lo otro y lo de la moto. Pero sin poder no podemos hacer nada porque esto se queda un poco en... Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay a lo que existe ahora mismo en Andalucía? Porque al PSOE, que lleva ya casi 30 y tantos años, casi como Franco, ¿no? ¿El PP es una alternativa? No lo es para Andalucía. ¿Qué podemos hacer los andaluces? Tenemos que salir también un poco de esa trampa, pero ¿qué podemos hacer? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que sin poder para transformar no se puede transformar. Pero claro, el tema o la cuestión fundamental es cómo se consigue poder. ¿Cuáles son los caminos para tener poder? Si queréis, bueno, un viejísimo lema que quienes lo tuvieron hace 30 o 40 años luego lo abandonaron, es el lema de poder andaluz, por ejemplo. Bueno, a ver, yo creo que algunas de las cosas que yo he planteado antes son indispensables para poder, para ser capaces de iniciar un camino para conseguir poder. Porque vamos a ver, actualmente el poder no está en los gobiernos. Cuando me da igual el partido que sea, y no solamente los dos del dios Jano, ¿no? Ese dios griego que tenía dos caras, uno por un lado, otro por otro, PP-PSOE, son dos franquicias de la misma empresa, desde mi punto de vista. Con, bueno, una superficie tanto distinta uno a otro, en fin, pero básicamente son los partidos que, bueno, yo desde hace un tiempo hablo de la segunda restauración borbónica. Quienes hayan estudiado historia o estén en ese ámbito saben a lo que me refiero. Hubo una primera restauración en el siglo XIX, en 1874, después del sexenio revolucionario, después de la Primera República, etc., se montó un régimen bueno, de restauración de los Borbones a partir de un sistema político bipartidista, corrupto, clientelar, caciquil, etcétera, etcétera. Bueno, con la perspectiva de hoy, lo que se hizo a partir de 1975 no fue algo nada diferente, algo muy equivalente. Cánovas y Sagasta eran entonces, después fue primero Suárez y Felipe González, después Aznar, el otro, y con un grado también de corrupción generalizada que para qué vamos a hablar, porque diariamente salen cada vez más cosas, etcétera. La alternancia, que no alternativa, ¿verdad? O sea, yo creo que, a ver, para salir de donde estamos, lo primero que hay que hacer, la frase de Confucio, o sea, que antigua es, dice que para salir de un pozo lo primero que hay que hacer es no seguir cavando, ¿vale? Mientras que aquí nos dicen que hay que seguir cavando. Estamos dentro del pozo, pues hay que seguir cavando, ¿verdad? Vale. Lo primero que hay que hacer es no seguir cavando. Yo diría, lo segundo, no caer en el espejismo de que, a ver, alguien podría pensar que de lo que se trata es de, como si hay una tormenta, pues un paraguas,
algo nos vamos a salir mojaditos, ¿no? Pero bueno, vamos a aguantar con el paraguas que ya escampará y entonces otra vez saldrá el sol, que es el mismo sol que antes de la tormenta. Eso no tiene nada que ver con la realidad actual. No hay el antes. Ocurra lo que ocurra, no vamos a regresar al antes de la crisis. De ninguna de las maneras. Bueno, los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, digamos, la dinamitación o el comienzo de dinamitación de los servicios de las administraciones que tienen que ver con lo básico, la salud, la educación, etcétera, etcétera, el grado de deterioro, en fin. Es decir, no hay un puerto, digamos, es como si salimos en un barco en una tempestad y decimos vamos a aguantar en el barco y cuando pase la tormenta volvemos al puerto. Ese puerto ha sido destruido. Eso no existe. Por tanto, es ilusorio el pensar que esto puede ser un paréntesis, que vamos a ver si suavizamos un poquito o lo pasamos lo menos mal posible dentro de lo mal que lo pasamos en el paréntesis, que cuando termine el paréntesis vamos a volver. Esto que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con la ideología, es una cuestión constatable y demostrable. No existe el punto de partida. Eso salió dinamitado. Claro. Digo esto porque lo primero, o una de las cuestiones fundamentales, sería, bueno, voy a poner un ejemplo sacado de la medicina o de la enfermedad. A ver, aquí hay mucha gente, yo diría, casi todo el mundo, claro, menos el señor Botín, y bueno, en fin, que los síntomas, en el sentido de una dolencia, los síntomas de la situación lo ve y lo aprecia casi todo el mundo. Hay muchísima gente damnificada, sufriente de esos síntomas, en mayor o menor medida, algunos en grandísima medida, algunos con las consecuencias trágicas que, bueno, tu alumno ha puesto en esa carta que dijiste al principio. Otros, bueno, pues nos han recortado los que trabajamos para el Estado, vamos en los últimos 3 o 4 años, ya vamos por un 15% aproximadamente de rebaja, y eso es lo que estamos fijos, ¿no? También eso se va a terminar. Esto de los funcionarios y todo eso, se va también para adelante. Bueno, los síntomas y qué síntomas son, pues esto es general. Como algunos dicen, el 80 o el 85%, ¿vale? Pero ¿se puede contar con ese 80-85%? Está claro que no. ¿Por qué? Porque una cosa es sufrir, tener los síntomas, y otro es dar el diagnóstico. Claro. Uno puede tener clarísimo los síntomas de lo que nos pasa, que son los efectos de lo que pasa. Pero el diagnóstico quiere decir, pues conocer las causas, el por qué nos pasa lo que pasa, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a los diagnósticos, ahí hay una grande diferencia. Claro, los diagnósticos tienen que ver con la consideración de si esto todo tiene que ver con lo exterior o no, o con esto es una crisis cíclica, de esa que el capitalismo tiene cíclicamente, entonces una más, y entonces se podría volver al punto de partida que yo antes he asegurado que ya no existe, etcétera. O sea, los diagnósticos son diversos. Pero es más, hay un tercer nivel, que incluso si estamos de acuerdo en el diagnóstico, es decir, en las causas de la enfermedad, como permítanme la comparación, la diferencia en cuanto a qué tratamiento aplicamos. ¿Verdad? Entonces hay que ser consciente de esto. Digo esto porque por ahí hay gente, y también están constituyendo grupos y colectivos, etcétera, una serie de gente que dice, como el 80 y tantos % está damnificado, venga, el 80 y tantos % para acá. Por favor, parece que han nacido ayer. Si eso fuera así, no habría habido esclavos en la historia. Y duró la esclavitud pues cantidad de tiempo, ¿no? El tener un síntoma no quiere decir que se conozca el por qué se tiene, y mucho menos que se sea capaz de concebir y de plantear el tratamiento.
para quitar las causas, no ya los síntomas, los efectos, sino las causas. Es decir, yo diría que hay como círculos concéntricos. Entonces, claro, yo creo que el poder, además, tal como decías antes, se va construyendo. El poder no se conquista, desde luego no en ninguna elección. Quien crea que hoy en el mundo con unas elecciones se conquista algo, pues a ver. ¿Por qué? Porque una de las características de esta crisis, no en lo económico o financiero, en lo político, es que las instituciones políticas supuestamente representativas se han vaciado de competencias y de contenidos, competencias y contenidos que han sido regaladas a las instituciones que no tienen nada que ver con elecciones de las finanzas. Quienes mandan son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, etcétera, y los gobiernos, sean del color que sean, son cómplices y gerentes de los intereses y de los mandatos de esas instituciones de la globalización, que no son políticas en el sentido de que pues no tienen ningún control, ni siquiera en teoría, de la gente. Entonces, claro, el verdadero poder está ahí. Lo que ocurre es que sigue habiendo una mediación necesaria en el ámbito de las instituciones políticas, sin duda. Y este es el tema. Yo creo que un tema central es el sistema político actualmente existente, pero no ya el partido A o el partido B o el partido A y B, que más o menos es el mismo partido. El mismo partido en cuanto a intereses. En cuanto a ocupar sillones se pueden sacar las navajas para ocuparla uno u otro, pero eso es otra cosa. No solamente dos partidos, sino el sistema político actual puede servir para transformar la realidad y para reconquistar el poder de donde el poder real está, que son en esas otras instituciones, o es un sistema radicalmente obsoleto, que tuvo un papel en la historia, pero que hay que sustituirlo. Bueno, yo es que, claro, hay ahora una serie de gente que dice, bueno, en las elecciones, sobre todo hablando de las elecciones generales, y no digamos las europeas, que eso el Parlamento Europeo se llama el Parlamento por broma, como sabemos, eso no tiene poder legislativo ninguno, prácticamente. Y entonces, elecciones europeas, las elecciones generales y tal, bueno, en todo caso es a nivel local, donde yo creo que sí es posible intervenir de ciertas maneras, pero intervenir de ciertas maneras sobre todo para cohesionar, articular, organizar a la gente en concreto de un determinado lugar, de un universo social local, de un municipio, etcétera, etcétera. Ahí, si se dan ciertas condiciones, yo creo que puede ser positivo eso de presentarse a unas elecciones, pero no, a su vez, con la creencia, que pienso que sería otro espejismo, de que incluso si se ganan las elecciones se va a poder cambiar nada importante. ¿De qué? Ya sería suficiente con estar ahí ojo a visor y que no se lleven los dineros, que no haya escándalos especulativos en la medida que los hay, y que, bueno, quiero decir, como una palanca para abrirle los ojos a la gente. Y a nivel nacionalitario, a nivel andaluz, bueno, si se dieran unas ciertas condiciones, pero para eso, no para tener el espejismo o la creencia ilusoria, absolutamente, de que en las cuestiones centrales, fundamentales, se pueden cambiar las cosas. No, porque quien se presenta a cargos políticos es aceptando ser manijeros, en el sentido tradicional del campo, o gerentes, más si quieren urbano y moderno, de los intereses de las grandes corporaciones y de las grandes instituciones de la globalización. Yo creo que el poder significa reconquistar el ámbito de lo político en el sentido de empezar a llenar otra vez el ámbito de lo político que hoy está casi vacío. Y yo por eso, cuando mucha gente dice yo no quiero saber nada de política,
no le echo la bronca, como a veces se tiene la tentación de la gente que nos creemos que tenemos un grado mayor de conciencia, etcétera, le echamos la bronca que ni de eso. Yo le digo, eso es por higiene, porque lo que tú crees que es política, que es lo que te dice la radio y el periódico y el otro, y el político de oficio, expresión de Blas Infante que me parece bellísima y totalmente aplicable a la actualidad, los políticos de oficio, etcétera. Si política es eso, mejor estar a kilómetros de distancia de eso. Lo que pasa es que política es otra cosa. Lo primero que hay que empezar a llenar es el propio término política de su verdadero contenido. Política es todo aquello que afecta, que nos afecta en tanto somos miembros de grupos, de colectivos, en tanto en cuanto a que somos seres humanos que no vivimos aisladamente, sino que vivimos en sociedad. Por tanto, el poder no son solo las instituciones, es que aquí en la llamada transición política empezaron, o sea, convencieron a la gente, a la mayoría de la gente, bueno, y eso lo dice la actual Constitución, el medio fundamental para intervenir en política son los partidos políticos. ¿Y por qué? Eso fue un regalo a los partidos políticos que aceptaron la monarquía, que aceptaron que algo cambiara para que nada de fondo cambiara, etcétera, etcétera. Aquí se construyó una partitocracia, no una democracia. Son dos cosas diferentes. Y conviene decir las cosas de una vez, o debatir, podemos estar de acuerdo o no, pero con su nombre. Ya va, de lo políticamente correcto, etcétera. Y entonces, claro, ahí, y no solamente en el Estado español, en la mayoría de los estados, el sistema político, el sistema de partidos políticos, cedió a estas grandes instituciones económico-financieras el poder de dictaminar sobre la vida y hasta la muerte, claro, de la gente, sin necesidad de hacer ningún referéndum de cambio del artículo no sé qué, de la Constitución, etcétera, etcétera. No, cediéndolo sin más. Bueno, entonces, claro, tener poder, ¿en qué nos basamos? Yo creo que la única manera, bueno, en esto, en otros continentes sobre todo, porque a veces nos miramos mucho el ombligo, en América Latina, en los países donde los movimientos sociales están más activos y que, por ejemplo, pues en el caso de Ecuador o de Bolivia, han conseguido que las propias constituciones de esos países los definan como plurinacionales, constitucionalmente. Después esto no significa que automáticamente, digamos, eso en la práctica ya sea del todo en relación con eso, pero de dónde se ha partido y de dónde hay que partir, y cada vez hay en el mundo más gente convencida de eso. Hay que partir de lo propio. Miren, hay una frase por ahí que supuestamente es una frase progre, pero es el lema de las multinacionales, cosa que no sabe mucha de la gente que utiliza esa frase que ahora voy a decir. Dice, hay que pensar globalmente y actuar localmente. No, señor, ese es el lema de las multinacionales. El McDonald's, la multinacional McDonald's piensa así, piensa globalmente en sus intereses mercantiles y para conseguir que esa forma, bueno, digamos de alimentación o lo que sea, entre dentro de cada sitio concreto, varía un elemento. Por ejemplo, claro, el McDonald's en la mayoría de los países, en un McDonald's no se puede pedir una cerveza. Mientras que aquí en el Estado español, los McDonald's sí sirven cerveza. ¿Por qué? Cambian un elemento para adaptarse, pero en un elemento secundario, a las formas y a la cultura local. Actúan en lo local, pero desde una visión de la obtención de la ganancia del beneficio global. No se puede pensar como el enemigo. Entonces estamos perdidos, por mucho que hablemos y que creamos que somos diferentes. Si nuestra estructura de pensamiento, claro, es que la cosa es muy larga, si nuestra estructura de pensamiento es la que nos imponen, pero que ni siquiera notamos que la tenemos impuesta, eso es fuerte. Y esta es la realidad actual. Sobre esto en concreto, ¿yo qué diría?
Pues que hay que pensar y actuar a la vez, localmente y globalmente. Pero partir de lo local, las mayores posibilidades de intervenir en lo político es en lo local municipal, lo local nacionalitario. Claro, plantearse, como hace alguno, de entrada, actuar a nivel del Estado y a nivel europeo y a nivel de la galaxia, bueno, yo creo que es un mal análisis. Y claro, nada hay, bueno, es una frase un tanto convencional, pocas cosas son más prácticas que una buena teoría. Hombre, no para quedarse en la teoría, para aplicarla a la práctica, pero si la teoría va inadecuada, es decir, la dirección va inadecuada, tal. Entonces, termino, me estoy enrollando, voy a dar otra conferencia y no hay cosas, pero a ver, yo creo que no es solo cómo conseguimos poder, sino para qué. Claro. Desde mi punto de vista, bueno, y afortunadamente no es uno tan raro, desde más gente, es para, digamos, ¿el objetivo cuál sería? El objetivo último. Que el centro de todo no sea la economía, sino los seres humanos. No sea la ganancia, sino el cubrir las necesidades materiales y necesidades también de aspiraciones de otro tipo, de los seres humanos, que no somos aislados, seres humanos que conformamos pueblos. Claro, evidentemente, en nuestro caso concreto, yo creo que eso no será posible mientras que no logremos una Andalucía libre, pero constituida por hombres y mujeres libres, a su vez, quiero decir, combinando lo individual con lo colectivo, y para cambiar un modelo no solo políticamente agotado, sino un modelo económicamente agotado, que ha sobrepasado ya los límites ecológicos, el tema de la huella ecológica es tremenda, que ha sobrepasado, digamos, los límites del tratamiento con dignidad de miles de personas, de miles de seres humanos, es decir, para cambiar las cosas de raíz, poniendo en el centro, como digo, a los seres humanos y no a la ganancia. Otra cosa que no sea esa, a mí no me merece la pena, y pienso que a muchos de ustedes y a mucha de la gente que sufrimos en diferentes medidas, claro está, los síntomas, y creemos modestamente que nos vamos muy desacertados en los diagnósticos, otra cosa yo creo que sería engañarnos a nosotros mismos y engañar a la gente. Entonces, organizarse, articularse, trabajar en lo concreto, local y en los distintos ámbitos de lo económico, dando ya también alternativas concretas, prácticas concretas, aunque sean modestas, que avancen lo que sería, bueno, lo que podría ser si no hubiera una serie de constreñimientos. Por ejemplo, bueno, el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Que desde hace años, bueno, organizaciones a nivel del mundo tal. Quiero decir, negarse a que sea un progreso el que tomemos tomate con sal cuando los tomates no saben a tomate y tienen que venir desde no se sabe dónde. Claro, digamos, el mercado de proximidad, que además ahorra combustible, ahorra toxicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un conjunto de cuestiones que respondan a otra lógica. Es que el problema es sobre todo un problema de cuál es la lógica, no es de cuánto corremos en una dirección o cuánto somos capaces de avanzar. Antes de eso es en qué dirección queremos caminar, no a qué velocidad caminamos. Esto es importante, pero en segundo lugar, ¿en qué dirección caminemos? Y no poca de la gente que dice que quiere superar la crisis, que está en contra de quienes han los máximos responsables de la crisis, etcétera, no se plantea ese cambio de lógica. Y por tanto, claro, si lo que se consiguiera es ciertos efectos especialmente dramáticos de esta crisis, pues que
no se dieran en tan gran medida, pero si siguiéramos en la lógica que ha producido esto, pues rápidamente se produciría otra vez pues la misma situación y en cualquier caso pues estaríamos dentro de esa lógica que, bueno, pues tiene a los seres humanos y a los pueblos, los dos ámbitos, de una manera absolutamente subsidiaria, dependiente y subalterna con respecto a los intereses de una minoría, pero también a la búsqueda de la ganancia, no solamente por esa minoría, porque es que esa lógica la tenemos imbuido también los damnificados, que es el problema. Por tanto, hay que, yo diría, descolonizarse de esa lógica, desglobalizarse. Si no conseguimos eso, pues podremos conseguir a lo mejor cositas concretas, pequeñas cosas, bueno, pues mejor eso que está en el sofá de la casa viendo la tele. Pero realmente se habrá cambiado bien poco para el futuro y sobre todo algo que a los que ya vamos teniendo una cierta edad nos preocupa mucho, que es el futuro de algunos de ustedes, de muchos de ustedes, de los hijos. A mí ya va el futuro de mis nietos, ¿verdad? Y me preocupa tremendamente. Y o hacemos algo o mis nietas van a tener un futuro que no se lo deseo a nadie, francamente. Las preguntas ya, de usted me contestemos ya porque se está yendo. Sí, es mejor hacerlo uno por uno en vez de por bloque. ¿Hablo yo? Pues al hilo de lo que... Ah, bueno, pues entonces, perdón. Entonces, pues... Yo creo que mejor un turno, porque yo ya he hablado en demasía, y dejar posibilidad que hablen una serie de ustedes y luego yo tomo aquí nota. ¿Quién había levantado la mano? Aparte de... Bueno. Sí. ¿Alguien más, por favor, en este turno? Sí. ¿Más? Bueno, lo dejamos eso. Ah, perdón. Vale. Yo me llamo María Merello y al hilo de lo que tú mismo has dicho de qué se puede hacer, yo comparto totalmente que estamos viviendo en una crisis sistémica, que el mundo que hemos vivido en estos últimos 40 años, los que ya tenemos perspectiva por la edad, no se va a volver a vivir, que no hay recursos para eso y además lo dramático de la situación es la gran desigualdad que existe. Esa es la clave, que hay que aprender a vivir de otra manera siendo más iguales. Entonces, quería comentar que aquí en Andalucía ya llevamos 5 o 6 reuniones o 7, un bloque crítico que se suscribe al ámbito andaluz, pero que la próxima acción que tenemos programada es una acción que se llama Pueblos Unidos contra la Troika, que está en relación a lo que está diciendo Isidoro Moreno, en el sentido de que parte de abajo, de las localidades, de los pueblos, pero que se están uniendo a nivel internacional de Europa para luchar con las políticas porque se nos considere a los seres humanos como mercado. El 1 de junio es la cita para la provincia de Cádiz, el bloque crítico para el que quiera ir es en Jerez de la Frontera a las 12 de la mañana. Aprovecho para decirlo, porque todo lo que sea divulgar, politizar, es imprescindible. El que quiera saber algo más, pues ya lo digo. ¿Iraí? Sí. Bueno, un poquito a lo que ha dicho Isidoro al principio, igual, de lo que habían hecho con la cultura un poco andaluza, ¿no? La identidad andaluza. Que, bueno, pues Isidoro ha dicho que desde luego la han intentado eliminar de las escuelas completamente. Bueno, yo soy vizcaína y cuando llegué aquí y vi a mi hijo cómo salía de la escuela, estoy espantada de lo que es la escuela pública en Andalucía. Lo único que ha traído, así podríamos decir, en cuanto a identidad, ha sido la víspera de la Constitución Española, la bandera rojigualda a casa, y una bandera andaluza el día 28 de febrero, bueno, con una poesía indicando que Andalucía era su autonomía, ¿no? Que además rima y les queda muy bien. Entonces, pues bueno, yo aparte también quería puntear ahí el ridículo que hacen
las telecomunicaciones, sobre todo el Canal Sur, ridiculiza y además no habla, o sea, evita el habla andaluza, españoliza o castellaniza el andaluz. Bueno, pues no sé, y de esa manera, o sea, los medios de comunicación o en general el gobierno, la Junta, el gobierno español, la Junta, los medios de comunicación, todo lo que son los poderes fácticos, ¿no? Digamos, han conseguido que la gran mayoría de los andaluces se sientan andaluces, pero porque esta es su tierra, no saben de dónde vienen, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, lo que decía él. Y luego, pues aparte de eso, el miedo que han inculcado aquí, que lo han inculcado muchísimo más que en cualquier país de este estado, ¿no? En cualquier tierra de este estado no hay tanto miedo. En el sur han inculcado un miedo, en el sur de la península me refiero, en el sur de la península han inculcado un miedo, ya sea Extremadura, Andalucía, que la gente le cuesta muchísimo levantar la cabeza. Le cuesta muchísimo levantar la cabeza. Desde las mismas casas también se tiene mucha costumbre de decir a los hijos: no te señales, no te señales, no te metas en problemas, mucho menos en política, y no sé si alguna cosita más. Y luego, bueno, pues el expolio que han hecho, ¿no?, económico de esta tierra, que si juntas todos los factores, pues es un desastre con el que les interesa seguir, para, claro, que aquí nadie levante cabeza y pues haya una, dos y tres y cuatro generaciones de esclavos. Y luego, pues bueno, ¿qué más quería deciros así un poquito que no esté yo? Que ha comentado también Isidoro que, bueno, que se votó el estatuto, que luego, bueno, no se cumplió lo que parecía que en el año 77, 78, 79, con toda aquella transición, entre comillas, se palpaba, ¿no?, en Andalucía, pero claro, que podemos esperar con un gobierno del PSOE. O sea, si votamos español, y el PSOE es español, porque vamos, en Euskal Herria ha dado fe de que es verdaderamente español con las prácticas que ha hecho, ¿no?, con la identidad también y con, bueno, aparte de la identidad, con la política. Y luego nada, que, pues bueno, como un poquito alternativa, nosotros ahí lo que a mí me parece muy importante, pues a lo mejor porque yo soy también jardín de infancia, me parece muy importante la educación, y allí como alternativa lo que se plantearon fueron las ikastolas, cooperativas de enseñanza libre, entre comillas, porque tampoco es libre, porque claro, hay que examinarse con el Ministerio de Educación. Pero sí que es verdad que bueno, yo lo primero que estudié fue Historia de Euskal Herria y Historia de España, primero, y en tercero ya de GB, que era mi época, empezaba la Historia de España, la Historia de Europa, y de ahí para arriba, ¿no?, la Historia del mundo. O sea, de mi tierra, de mi país, hacia el mundo, porque también somos internacionalistas, pero bueno, pues un poquito eso quería comentar, que allí fue una alternativa, lo que pasa es que hace falta mucho dinero también para esas cosas. Que el dinero al fin y al cabo, y que bueno, pues que eso sería, para mí por lo menos, sería la base, una enseñanza en valores humanos, en valores sociales, solidaridad, empatía, bueno, todo lo que conlleva a los valores humanos, y después en la identidad, en este caso andaluza, claro. Buenas tardes. Pues, No hace falta. Mi nombre es Antoni Gavarre. ¿se escucha? Lo de Antoni porque me tocó en suerte nacer en Cataluña, pero soy andaluz a todos los efectos, ¿vale? Tengo doble nacionalidad. Llevo en Andalucía 25 años, 26. Y el otro día, hablando con mi amigo Tomás, hablábamos de eso, de ese principio medioambiental, hablando del andalucismo, porque estoy muy unido como nacionalista también, que en ese principio medioambiental se dice: antes ni se hablaba ni se hacía, después se hablaba y ahora toca hacer. Pues ahora toca hacer aquí. Yo llevo 20 y tantos años de relación con Tomás y con el andalucismo, y la verdad que estamos igual. El otro día estábamos haciendo una evaluación y estamos puñeteramente igual. Es decir, hablamos, y qué compromiso tenemos cada uno en nuestro currículum con lo que podemos hacer. Él habla y hace. Yo a mi manera, como artista, también pongo esa impronta en el arte andaluz y en mi discurso con los jóvenes. Pero la reflexión es, a partir de mañana, domingo, ¿qué podemos hacer por mejorar esta situación? Y tener un compromiso, cada uno en su trabajo, cada uno con lo suyo. Llevar ese círculo de lo local y lo global a lo personal.
¿Qué es lo que hace falta? Si yo lo decía de llevar lo global a lo local, pero es que yo lo llevo mucho más atrás, a lo personal. ¿Qué coño hacemos cada uno por la tierra? Jo conservo todavía mi DNI y mi passaport dels Països Catalans. Aquí luché por ese documento de identidad andaluz, que dio sus primeros pasos, ¿no? Pues cada uno, en la medida de lo posible, ¿qué coño hacemos cada uno? Es decir, a partir de mañana, ¿qué voy a hacer? Yo qué sé, voy a pintar un mural, voy a dar una charla en un colegio para hablar de Andalucía. Y no solo el Día de Andalucía. Puñeta, vamos a hacer algo en el mercado. Y voy a colocar esa bandera que parece que le tenemos fobia. Hay que quitarse los miedos. Hay que quitar ese miedo. Gracias. Antonio. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho las dos intervenciones, tanto del compañero catalán como de la compañera vasca. Los que hemos tenido la desgracia de tener que emigrar, y Manolo y yo hemos conseguido la emigración en Barcelona, en Cataluña, nos hemos dado cuenta de que ha habido dos maneras de represión de las nacionalidades. Una es la que han hecho con el País Vasco y con Cataluña, por ejemplo.